A partir de ahora, programa especial, Elecciones Presidenciales Estados Unidos 2024. Donald Trump is an unserious man. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. María O'Donnell en vivo desde Washington, D.C. Con la información necesaria para conocer todo sobre el futuro político a nivel global. Las voces de los protagonistas, los resultados y todo lo que necesitas saber acerca de la carrera hacia la Casa Blanca. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. We can't stand you. You're a shit vice president. Elecciones Presidenciales Estados Unidos 2024. Con María O'Donnell, enviada especial, Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este programa especial para acompañar estas elecciones en Estados Unidos, en la cobertura especial que venimos haciendo con Majo Echeverría. Hoy todavía se está votando en gran parte de los Estados Unidos, pero también ya hace una hora empezaron a cerrar algunos de los estados, Indiana, Kentucky, y empiezan a partir de ahora cerrar algunos de estos estados claves donde esta elección que se espera tan reñida se va a estar dirimiendo. Se espera una noche larga y más que una noche. Nosotros estamos en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Acá muy poquitas cuadras es la fiesta, sí, le llaman las Electoral Night Watch Parties, las fiestas para seguir la noche electoral con Kamala Harris. En el caso de Donald Trump está en Florida, en sus propiedades en Palm Beach, esperando también con su propia fiesta. Y yo voy a estar a esta hora acompañada por un politólogo, un gran politólogo argentino que vive aquí en Maryland, donde enseña en la Universidad Ernesto Calvo. ¿Cómo andás, Ernesto? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me contabas que Kamala, ella es egresada de la universidad donde están esta noche esperando los resultados los demócratas, que es una universidad que era mayoritariamente de negros, ¿no? Sí, es una de las universidades más tradicionales de la comunidad afroamericana. Es conocida y es muy valorada por la comunidad y tiene un lugar muy especial acá en Washington, así que es totalmente natural que Kamala Harris haya decidido venir a la universidad, a su alma mater, de licenciatura, no de estudios de abogada, para tener la fiesta de las elecciones. Que son fiestas, me contabas, como profesor universitario, que hay muchas a lo largo de todo Estados Unidos, se llaman, ¿no? Sí. Electoral Night Watch Party. Así es, de hecho di clase hace algunas horas y de mis estudiantes más de 2/3 iban a distintas fiestas, con lo cual estuvimos hablando de qué es lo que iban a estar, pero están todos tan ansiosos y tan estresados con la elección que posiblemente lo que van a estar haciendo es tomar alcohol y mirar la televisión. Mirar la televisión. En el caso de Donald Trump, si bien, digamos, su lugar de crecimiento como empresario fue Nueva York es un estado muy demócrata, en este caso eligió ir a Florida, ¿no? A las propiedades que él tiene ahí en Mar-a-Lago. Así es, en el último año de su presidencia se peleó, digamos, con el estado de Nueva York y mudó su casa a Mar-a-Lago. Después de que se retiró ya se instaló definitivamente ahí, con lo cual ha hecho su casa en Florida. Y hay que pensar que Florida era un estado que era lo que se llama púrpura, que se debatía entre demócratas y republicanos. Justamente él se muda a Florida cuando ese estado deja de ser un estado swing y pasa a ser un estado que es netamente republicano hoy en día. Claro, van a haber muchos mapitas seguramente. El rojo representa en Estados Unidos a los republicanos, el azul representa a los demócratas y los púrpuras son los que iban y venían, que combina estos dos colores. Pero curiosamente, Florida, donde está Miami, se convirtió en un estado definitivamente republicano. No era así hasta hace algunos años. No, y de hecho la campaña del 2016, cuando gana Trump, Florida fue el estado que decidió la elección y era todavía un estado swing. Estuvimos todos pendientes de qué pasaba justamente esa noche con Florida hasta las 3, 4 de la mañana, esperando a ver si se daba vuelta, porque faltaban llegar algunos distritos clave de Miami, y finalmente no pasó. Y después de entonces pasó a ser un estado netamente republicano. O sea, se han elegido lugares también. Está bien que Kamala Harris, en tanto vicepresidenta, vive acá en Washington, donde tienen la zona del observatorio, una zona muy bonita, una residencia, el vicepresidente, pero también tiene que ver, como nos contabas, ¿no, Ernesto?, con su propia historia, siendo
siendo graduada de esta universidad muy, digamos, mayoritariamente afroamericana como ella, y en Washington, que es un estado súper demócrata, ¿no? No vienen, digamos, son esos estados donde no gastan muchos recursos, ya lo dan por perdido, ¿no? La capital de Estados Unidos va siempre demócrata, siempre azul. Sí, exactamente. Es el estado, 80% de la población de la ciudad de Washington vota demócrata, es posiblemente el distrito más azul de todo Estados Unidos. Maryland, justo al norte donde yo vivo, es también muy republicano, perdón, muy demócrata. Sí. Virginia es donde se mudan los republicanos en el sur de la ciudad. Así que se van distribuyendo por toda la ciudad en distintas direcciones. Sí, no han corrido riesgos esta noche, han elegido lugares, como decíamos, Kamala, aquí cerquita, 15 cuadras, su fiesta para seguir las elecciones, la de los demócratas. En Florida, Donald Trump. Empiezan a cerrar algunos estados. Estados Unidos es un país muy ancho, con 3 usos horarios. Creo que tenemos el mapa para mostrar hoy. El New York Times mostraba cómo empiezan cerrando, digamos, los estados de la costa en la que estamos nosotros, ¿no? De la costa este, y después van cerrando los del centro del país hasta que finalmente cierra la costa este, siendo California, ya cerrando a las 11 de la noche, la hora nuestra, que es como la 1 de la mañana en la Argentina, y Hawái, que es el último que cierra, pero no importa mucho tampoco Hawái, ¿no? Hawái es muy azul también y a esa altura ya está básicamente todo definido. Sí hay que pensar además que Argentina es todo para abajo, es todo un uso horario, Estados Unidos es todo para el costado, son 4 usos horarios y la diferencia se nota. Van llegando justamente los resultados de cada estado y cada vez que se abre un nuevo set de resultados, la gente automáticamente conecta para ver qué está pasando. Claro, así que estamos, bueno, en esa etapa, como decimos, ¿no? Barriendo la costa este, centro y la costa oeste para ir viendo en esta elección que, bueno, están los swing states, ¿no? Los battlegrounds, como los han llamado los estados que van y vienen, los púrpuras, los que son los campos de batalla, que son 7 fundamentalmente, ¿no? De características bien distintas, pero la clave, o una de las claves, es Pensilvania. Nosotros venimos de hacer cobertura en Pensilvania. Anoche cerró su campaña Kamala en Pensilvania. También Trump, estuvieron las últimas horas gastando mucho tiempo en Pensilvania. Ella rodeada de Lady Gaga, Ricky Martin, Oprah Winfrey, que es una figura acá muy relevante de la televisión norteamericana y del mundo del espectáculo en general, con algo que, no sé cuál es tu percepción, Ernesto, tantos años viviendo acá, siempre el mundo artístico fue mucho más demócrata, Hollywood mucho más demócrata, California ganan siempre los demócratas también, pero esta vez se sintió incluso un nivel de participación todavía mayor de algunas de las figuras del mundo del espectáculo, ¿no? Sí, creo que tanto en el 2020 como ahora el mundo del espectáculo ha estado mucho más activo. Hay que pensar que Trump para el mundo del espectáculo, pero también en general para todos aquellos que están del lado demócrata o progresista o como se llama acá, liberal, Trump, hay un elemento de macartismo que produce, digamos, mucho estrés en el área cultural. El macartismo justamente atacó mucho a Hollywood, atacó mucho a las estrellas, es como culturalmente está muy asentado en California. El espíritu del macartismo produce mucho rechazo, lo que vemos es justamente una cultura muy anti-Trump, que se ha reflejado mucho más ahora que antes. McCarthy, ¿no? Fue un senador republicano de mediados del siglo pasado, ¿no? De los años 50, en plena Guerra Fría, donde ha sido una persecución, donde también se utilizó ilegalmente el aparato de espionaje del Estado con el FBI para perseguir a los que se consideraban disidentes, tibios, ¿no? Pro-comunistas, anti-norteamericanos. Pues es que Lilia Lemoyne, la diputada de Milei, en las últimas horas sacó un tuit reivindicando a McCarthy. Dijo, finalmente, ¿a quién mató McCarthy? Sí. Hemos estado viendo muchos, muchos pases de mano entre las comunidades de ambos países. Claro, mucho paralelismo, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces tuvimos pero vos, me parece que el hecho, si uno dice, bueno, eventualmente la comunidad artística siempre fue mucho más demócrata que republicana, pero para mí me impactó muchísimo el nivel de involucramiento que ha tenido Elon Musk en esta campaña. Es raro ver, incluso comparado con la primera campaña de Trump,
Trump, que lo lleva a la presidencia en el 2020, gana en el 2016, ¿no? Pierde en el 2020 con Biden, ahora está intentando volver, algo que ya es raro en este país. En este país, por lo general, un presidente que intenta reelegir y pierde se va a su casa. Es muy excepcional un presidente intentando volver después de un periodo en el medio, ¿no? Pero Trump va a decir que nunca perdió. Claro. Lo que tenemos en Trump es muy particular. En particular porque además capturó el corazón del Partido Republicano y poco a poco fue limpiando a todos los actores que eran antitrumpistas, ¿no? El actor que se llama Nunca Trump, el Never Trumper, es un actor que era importante dentro del partido, del Partido Republicano, es un actor que trató de competir para tratar de limitar la capacidad de Trump de controlar el partido y perdió. El ejemplo más claro fue Liz Cheney, ¿no? Que termina siendo justamente expulsada de los cargos autoritativos del Congreso, y en ese momento vemos también todo el reemplazo de gran parte de los actores tradicionales del Congreso republicano no trumpista que han sido reemplazados por gente leal a Trump. Por una ala mucho más radicalizada, ¿no? El Partido Republicano tradicionalmente era un partido de derecha, pero más de... Depende, ¿no? Por ahí en el sur era más exacerbado, ¿no? Con posiciones más... Y a partir de la irrupción, ¿no? del Tea Party empieza a girar el Partido Republicano, que parecía que era un sector del Partido Republicano hasta que se... Pienso, ¿sabes qué estamos charlando? Es como pensar en el PRO y Milei hoy, ¿no? Como, bueno, finalmente Macri, que se corrió muchísimo de una centroderecha en alianza con los radicales mientras gobernaba, a ser el aliado de Milei, pero también porque como ese espacio del PRO de repente se lo termina, bueno, se lo está como devorando Milei también. Sí, muchos paralelismos. De hecho, en esta elección estamos viendo la brecha de género más grande que se ha visto desde que se registra opinión pública en Estados Unidos. La diferencia entre hombres y mujeres en el voto por Trump por parte de los hombres y en favor de Kamala por las mujeres es 30 puntos. No habíamos visto nada similar digamos, en la historia de las encuestas que uno tiene para Estados Unidos. El hecho de que sea tan, digamos, si sos mujer, independientemente de blanco, negro, hispano, una mayoría muy clara de mujeres se inclina por Kamala y una mayoría muy clara de hombres, no importa raza ni edad, va con Trump. Así es, vemos que las mujeres votan por Kamala Harris 15 puntos más que el promedio y los hombres votan por Trump 15 puntos más que el promedio. O sea que la distancia entre hombres y mujeres en este momento en la elección es de 30 puntos. Lo que serán los watch party, ¿no? Election Night Watch Party en algunos hogares, ¿no? Eso fue raro. No sé si tenemos el Julia Roberts de ver a la mega actriz que tampoco es tan activa en manifestaciones políticas, planteando que, llamando a las mujeres, tenemos para pasar, Majo, el tape ese, con Julia Roberts diciendo a las mujeres, cuando entres a cuarto oscuro no tenés por qué contarle a tu marido, y aparece una mujer que le miente al marido cuando sale del cuarto oscuro. A ver, ¿lo tenemos? Your turn, honey. In the one place in America where women still have a right to choose. You can vote any way you want. Vota como quieras. And no one will ever know. Nunca nadie se va a enterar. Did you make the right choice? Sure did, honey. Remember, what happens in the booth ¿Elegiste bien? stays in the booth. Sí, Vote claro. Harris Walls. Lo que pasa dentro del cuarto oscuro, ahí queda. Es muy loco porque es una imagen donde la llama a mentir, ¿no? Ocultar, no hace falta que le digas la verdad a tu marido. Había habido también una participación que a mí me llamó la atención de Michelle Obama, diciendo lo mismo, diciendo independícense. Incluso, pero acá pasó algo que me pareció que cambió un poco, que es que cuando Trump era presidente, cambia la integración de la Corte Suprema, se vuelve, porque además le tocaron 3 lugares, ¿no? De 7. Tuvo una posibilidad que muy pocos presidentes tienen en la historia de los Estados Unidos, que es nombrar a 3 de 7, porque son cargos vitalicios, ¿no? Sí, 3 de 9. 3 de 9. Y sí, la Corte pasó de ser 5 a 4 liberal, que se llama progresista, a ser, ¿cómo se llama? 6 a 3 conservadora.
Y ahí lo que pasó fue que, bueno, pasó lo que todo el mundo esperaba que pasara, que es que levanta la Corte Suprema la garantía federal del derecho al aborto en todo el país, ¿no? Depende de cada estado qué pasa. Y sin embargo, en esta campaña la escuchábamos a muchas mujeres haciendo campaña por Kamala Harris y la propia Kamala Harris defendiendo el derecho a elegir. Incluso estados como Florida, que son estados más republicanos, meten plebiscitos preguntando por incorporar la garantía al derecho al aborto constitucionalmente. Dallas y Trump un poco se bajó diciendo como no fui yo, fue la Corte, como que él no enarboló la bandera de haber eliminado como logro propio la garantía federal del derecho al aborto en Estados Unidos. Exactamente. De hecho, lo que dijo es que su política era que los estados decidieran, y en parte lo hizo porque todos los plebiscitos que se pusieron sobre el tema fueron, los republicanos fueron derrotados y fueron incorporadas garantías que habían sido eliminadas por la Corte. Con lo cual Barrett, cuando sube a la Corte, que había prometido que no iba a dar de baja a Roe Wade, que es lo que garantizaba el aborto, se da vuelta, lo hace, es una de las líderes y discute el dictamen. El dictamen que se hace en base, en parte, a argumentos de ella, mintiendo respecto a lo que había dicho en el Congreso. Y, que era una de las candidatas que había llevado Trump a la Corte, ¿no? Exacto. Y en ese momento los republicanos se dan cuenta del costo político que tienen y bajan el perfil. Y dejan de hablar del tema aborto en la elección y lo dejan simplemente para que sus bases lo discutan en cada uno de los estados. Claro, no fue un tema, Trump no lo tomó. Ahora sí te decía, estamos charlando con Ernesto Calvo, es politólogo argentino. Nosotros fuimos compañeros de la facultad hace muchos años, pero él es politólogo de verdad. Yo después me dediqué a esto, que es el periodismo, que es un poquito de cada cosa, con poca profundidad. Pero no, así que es un placer charlar con Ernesto, que además sigue mucho todos estos temas. Pero lo de Elon Musk, o sea, el hombre más rico del mundo, ¿no? De los Estados Unidos seguro, metido hasta las narices en la campaña. Hoy veía la red social X que le pertenece con los mensajes, además diciendo esto que decía sobre la brecha de género, ¿no? Como alegrándose que muchísimos hombres habían ido a votar, como salió la caballería, dijo, a votar. Los hombres vamos bien, con la idea de que eso da el indicio que puede irle muy bien a Trump. Pero además creo que lo tenemos diciendo una cosa realmente muy grave en términos de es ahora o nunca porque perdemos el control de este país. Llegan a ganar los demócratas y van a inundarnos de inmigrantes que van a nacionalizar para llevarse el país puesto. Tenemos unos segundos de Elon Musk que ha sido para mí la contrafigura principal de Trump en esta campaña. Si Kamala estuvo rodeada de, no sé, los apoyos de Taylor Swift, Beyoncé, Ricky Martin, Lady Gaga, para mí el otro era Trump y Elon Musk. Incluso más que Vance, el vicepresidente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hay que pensar que hace más de 100 años los viejos varones económicos de Estados Unidos, ¿no? Esos que fundaron los Ford, los Westinghouse, que fueron los que armaron los ferrocarriles y todos, operaban exactamente de la misma forma. Compraron los medios de comunicación, fueron parte crucial del avance de Teddy Roosevelt, que después expande todo lo que es la segregación racial. Entonces lo que estamos viendo es muy extraño porque si uno va a la historia de Estados Unidos ya se vio esto. Se vio con la vieja clase de los varones, de los grandes varones que habían sido generados por el crecimiento de los ferrocarriles. Ahora con las redes sociales, con el sector tech, con todo lo que estamos viendo, algo muy parecido. Amazon, comprado por Jeff Bezos, compra el Washington Post para justamente tener influencia política y por primera vez en décadas el Washington Post decidió no apoyar al candidato demócrata. Lo mismo pasó con el LA Times, con el de Los Ángeles. Lo compró también un magnate, ¿no?, de las comunicaciones. Y decidió no apoyar al candidato demócrata que tradicionalmente el LA Times lo había hecho. Pero antes el mundo californiano, incluso el de los tech, era más demócrata. Esta nueva generación, ¿no?, de ricos vinculados a la tecnología. Escuchemos porque es una postura realmente muy radicalizada, la de Elon Musk, que la difundió hoy en su red social. If the Dems win this election, they will legalize enough illegals to turn the swing states, and everywhere will be like California. There will be no escape. That is so insane. Si esta elección llega a ser la pierde Trump, no va a haber escapatoria porque todo el país va a ser como California. Go out and vote. Vote like your life depends on Por it. favor, Vote like vayan a your future votar. depends on it, because it does. Voten como si su vida dependiera de eso. Es la última oportunidad.
Es la última oportunidad, dice, pues si no viene la sustitución racial. O sea, la idea de que van a nacionalizar a millones de inmigrantes para sustituir, supongo que la raza blanca norteamericana. Bueno, hace esa, digamos, esto abreva, ¿no?, en una vieja teoría conspirativa, racista, que antes era inmencionable en este país y que de repente se vuelve un argumento principal del principal apoyo de Trump, ¿no? Es muy interesante. Hay mucho que vemos en este momento en la política que manda señales a la comunidad, como por ejemplo las señales supremacistas blancas con 3 dedos y el círculo, que están hechos discretamente. ¿Cómo es? Esto que hacen los supremacistas blancos es una forma de básicamente decir vamos a ganar, y es supremacía blanca. Los 3 dedos es por blanco y esto es por supremacía. Wow. Entonces de pronto en un código secreto uno ve un montón de comunicaciones que se producen. La teoría de reemplazo es la teoría de los supremacistas blancos respecto del reemplazo de los blancos en Estados Unidos por minorías. Entonces, cuando Musk utiliza ese lenguaje, es un lenguaje que le está hablando a toda una comunidad que entiende exactamente lo que quiere decir la teoría de reemplazo. Ahora, es curioso, ¿no? Porque a la vez uno ve una elección en la cual una preocupación de los demócratas era la población negra que fue víctima de la segregación racial hasta no hace mucho, digamos, década del 60, del siglo pasado aquí en Estados Unidos, y la preocupación de los demócratas por perder una parte del apoyo muy contundente que han tenido hasta ahora, particularmente de los hombres negros, ¿no? Salió Barack Obama, que tiene, claro, a Barack Obama lo mostraron mucho, a Biden lo escondieron mucho, ahora después vamos a charlar por qué pasa eso, pero Obama diciendo, por favor, salgan a votar. Hombres, no los quiero escuchar poniendo excusa para no votar por Kamala Harris, ¿no? Absolutamente igual. En principio se pensaba que el voto tradicional afroamericano por los candidatos demócratas es cercano al 90%. Había temor porque se asumía que en algunos sectores podía llegar al 80%. Pero en realidad las últimas mediciones se están poniendo en el 88%, muy cerca del 90%, con lo cual parecería que en verdad la caída en voto afroamericano por los demócratas ha sido muy baja. Ah, ok. Bien, hay que ver qué pasa también con los latinos, ¿no? En esta elección. Si algo de ese apoyo que también tienen mayoritariamente los demócratas se ve. Ojo, a ver, la mayoría de la población es blanca en Estados Unidos todavía, ¿no? De los votantes. Sí, pero Estados Unidos tiene formas de contabilidad muy raras y eso justamente tiene que ver con la historia del racismo, porque cuando, por ejemplo, contabiliza la población blanca, no está pensando en los latinos como población blanca, aunque hay latinos que son blancos, no está pensando en inmigrantes de distintos tipos de población. O sea, lo que constituye la población no blanca en Estados Unidos es un problema político, no es un problema racial, siempre ha sido un problema político. Con lo cual, mayoría en este momento depende de cómo se mida, muchos de los censos y muchos de los actores políticos piensan que en este momento estamos justo en cerca de mitad y mitad. Respecto a los latinos Sí. es muy interesante. Se suponía que los latinos iban a estar votando solamente 55% demócrata en lugar de 65 o 66% demócrata, pero los últimos análisis están mostrando que no cayó tanto como se esperaba también. Estamos charlando acá con Ernesto Calvo, politólogo, enseña en la Universidad de Maryland. Son aquí las 7:25 en Washington, D.C., donde estamos. Está Kamala Harris teniendo, en realidad no llegó todavía, pero la vicepresidenta va a tener lo que es la fiesta de la elección, de la noche de la elección, aquí muy cerquita. Nos vamos a ir a Palm Beach, ¿no? Donde está ahora Damián Merlo en el viewing party de Trump, en este caso. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Espero que me escuchan bien. Escuchamos perfecto. Acá estamos con Ernesto Calvo escuchándote. Súper. Bueno, estoy aquí en Palm Beach, en el centro de convenciones. Y bueno, aquí hay gran apoyo, obviamente, al presidente Trump y esperando pacientemente los resultados. Bien, Trump ya se manifestó a través de su propia red social, ¿no? Truth se llama, diciendo que, bueno, cuestionando prácticas, planteando que hay prácticas o poniendo un manto de duda ya anticipadamente sobre el resultado de Pensilvania, que es un estado clave, diciendo que, bueno, que ya está preparando denuncias sobre el recuento de votos en Pensilvania. Bueno, sí, yo creo que son medidas preventivas por lo que pasó en la última elección, que fue en Pensilvania, donde
sorprendentemente en el medio de la noche cambiaron los resultados y se han detectado algunas irregularidades. Obviamente está teniendo mucha cautela para prepararse en caso de que haya necesidad de una pelea judicial por los votos, pero están bastante confiados que Pensilvania, esta vez, el voto republicano anticipado que se hace mucho aquí en Estados Unidos, sabes que aquí se puede votar por correo, se puede votar semanas antes de la elección. Eso en la última elección el Partido Republicano no lo organizó de manera muy eficaz y esta vez lo han tratado de hacer mucho mejor y de hecho han tenido más éxito por los estudios que se han hecho que el propio Partido Demócrata. Así que el día de la elección, en presencia física, el Partido Republicano normalmente tiene más presencia en las urnas y como esta vez se ha logrado ese voto anticipado con una nueva estrategia, creo que va a salir todo muy bien, pero obviamente siempre hay que estar con esa cautela y como todos muy bien saben, Estados Unidos no es un país donde es por voto popular, sino que el conocido colegio electoral y por todas las indicaciones, Pensilvania podría llegar a ser el estado decisivo para esta elección. Bien, Damián Merlo está en Palm Beach en el View Party de Donald Trump. ¿Ya está? ¿Hay mucha gente o no todavía? Está bastante lleno, yo diría que un 40%. Para las 9 de la noche cierran las puertas para no permitir el ingreso adicional, pero aquí yo he participado en muchos de estos eventos, nunca he visto tantos medios. Y bueno, obviamente aquí es la sede del presidente Trump, así que la gente que lo apoya. Así que aquí a esperar los resultados, estamos viendo cine en pantallas gigantes a los lados del escenario y ya se están empezando a entrar y obviamente la gran mayoría de los estados se van a definir porque las encuestas daban claro quién ganaba y todo se va a dar hacia el final de la noche en los 6 estados claves que son los que realmente van a definir la elección. Bien, Damián Merlo desde Palm Beach. Gracias, muy buenas noches. Bueno, saludos. Hasta luego. Bien, bueno, está en Truth, ¿no? Él tiene su propia red social, de hecho, Donald Trump. Hoy hubo un buen día en los mercados, ¿no? Había alguna lectura que interpretaba, quizás es un hombre más pro negocios, Donald Trump, ¿no? O sea, se supone que si la bolsa sube, es más en espera que gane Trump la elección a que gane Kamala Harris, ¿no? Es interesante porque en realidad dicen si la bolsa subió fue porque esperan que gane Trump, si la bolsa cayó es porque esperan que pierda Trump y gane Kamala Harris, pero en realidad no importa lo que pase, van a tener razón. Entonces es digamos una verdad de perogrullo. Para mí son esas cosas que se hacen para leer lo que hace el mercado, que son solamente shocks en el mercado y son interpretados para mí de una forma más voluntariosa. No está claro para nada que la economía va a crecer más o que la economía va a crecer menos con cualquiera de los dos candidatos. Tradicionalmente en Estados Unidos las presidencias demócratas han tenido tasas de crecimiento más altas que las presidencias de los republicanos. Con lo cual, las reacciones de los mercados a menudo tienen que ver con expectativas sobre impuestos, no sobre crecimiento. En este momento sería difícil que hubiera caídas en reducciones de impuestos porque el déficit fiscal es muy alto. Claro. Bueno, claro, el tema de la economía, ¿no? Finalmente, hablamos mucho del tema del discurso antimigratorio, del tema de cómo Kamala hizo mucho refuerzo sobre el derecho a abortar, Trump hizo mucho esfuerzo, digamos, enfatizó mucho el miedo, ¿no? La estigmatización, la exageración. Hay algo que se perdió también en toda esta discusión que es, digamos, Estados Unidos era como el país de cierto fact-checking, o que los medios tradicionales, que los candidatos que decían falsedades pagaban por ellos, ¿no? Y de alguna manera eso se penalizaba. En el caso de Trump es una exageración permanente, cuando no directamente cosas totalmente incomprobables o falsas, como cuando dijo que los haitianos se comían a los perros en Springfield. Pero eso no tiene un costo. Hay algo de una dinámica muy nueva de la política norteamericana, que ya vino, ¿no? Con la primera presidencia de Trump, pero que en este caso fue como reloaded, ¿no? En la campaña esta. Sí, absolutamente. Hay que pensar que el nivel de polarización es muy alta y a menudo las mentiras de Trump no son para ser creídas, sino como una forma de agresión. Y el votante republicano entiende eso. Entonces muchas veces cuando Trump dice cosas que no son ciertas, lo valida
dice que son ciertas y sin embargo no tiene que ver con si son verdaderas o falsas, sino con la forma en la cual eso se usa para atacar al oponente, en este caso los demócratas. Entonces tenemos innumerables ejemplos de Trump diciendo cosas que no son falsas y republicanos que si uno les pregunta saben que son falsas y sin embargo públicamente son repetidas de la misma forma que lo hace Trump. Entonces hay que pensar que mucho de esto es una forma de agresión política y no necesariamente una forma de, digamos, algo que tiene que ver con la verdad. Claro. Uno de los momentos, podemos recordarlo, fue cuando en el único debate que le dio Trump a Kamala Harris, porque después ya no quiso debatir con Kamala Harris. Sí, bueno, primero tuvo un primer debate con Biden, ¿no? Que es el que termina. Es una campaña que en poco tiempo pasaron cosas muy excepcionales, ¿no? Un candidato que es presidente, pierde la elección y vuelve a los 4 años, cosa que no suele pasar en Estados Unidos. Un presidente que decide ir a la reelección, pero que después de un debate donde se lo ve muy falto de reflejos y se refuerzan todos los temores de que no tenía la salud, la vitalidad necesaria para encarar otros 4 años como presidente Joe Biden, dada su edad, se baja 16 semanas antes de la elección, agarra la elección Kamala Harris como candidata, lo balean a Trump en el medio, ¿no? En un atentado muy serio, donde su vida realmente corrió peligro. Y después, ¿no? Van a un debate, el único que tuvieron Trump y Kamala Harris, después no quiso volver a debatir Trump, y ahí es donde hablaba Trump del tema de los haitianos comiéndose los perros. Tenemos el tape, a ver. So no, it's a great state. I really enjoyed my time here, and me parece que estamos en otro, ¿no? Estamos con Elon Musk en este momento. Elon Musk en una de las participaciones que hizo en Pensilvania. Pues es que hoy leía también, Ernesto, que se ha gastado un dineral en las últimas horas Elon Musk haciendo algo que normalmente no hacen las campañas porque es muy costoso y el rédito es muy chiquito. En Pensilvania se puede votar anticipadamente por correo. Entonces peinaron cada uno de los colegios electorales donde quedaban marcados los votos que por alguna razón de mal la firma o alguna cuestión quedaban impugnados, ¿no? Y no iban a ser contabilizados por errores en la manera en que se llenaba el formulario para votar. Y entonces iban a buscar a los que presumían que eran republicanos para avisarles que eso había pasado y llevarlos a las urnas para tratar de que efectivamente votaran y que ese voto contara. Y dicen que es una cosa que los partidos no han, que ese nivel de rastrillaje, que obviamente lo hacen en un estado clave como es el de Pensilvania, pero que es un despilfarro de dinero. Sí, esta ha sido una campaña muy, muy cara y eso en general subestima todos estos gastos que estamos hablando ahora, que tienen que ver con gastos que están viniendo desde afuera de la política y son utilizados para tratar de mejorar la competitividad de cada uno de los partidos. Así que sí, Elon Musk también hizo algunas cosas que fueron consideradas básicamente ilegales y que lo metieron en problema, como por ejemplo decir que iba a pagar una cantidad de plata a la gente que demostrara que estaba votando anticipadamente por el Partido Republicano, sí, lo cual es una violación de las reglas de competencia electoral en Estados Unidos. Eso después fue presentado de una forma que supuestamente era un comentario y no un acto propiamente ilegal. Pero hemos estado viendo un nivel de inversión económica por parte de Musk y de involucramiento en la campaña que es llamativo. Muy. Sí, ha dado por lo menos 150 millones de dólares en la campaña en este último ciclo para la elección de Trump. Con, digamos, la promesa de parte de Trump de que sería un integrante de su gabinete, lo ha insinuado varias veces también Elon Musk, y pues es que, bueno, volvemos a ciertas similitudes con la Argentina, aunque es un tema totalmente ausente en la campaña, tampoco nos engañemos, América Latina en general no ha tenido un rol para nada en la discusión, pero es un poco el rol que tiene Sturzenegger. Dice, bueno, el otro día yo leía a Elon Musk diciendo hay 485 regulaciones de los estados del Estado Nacional sobre los estados. La idea de limpiar la hojarasca de normativa y sacar y achicar lo máximo posible de intervención del Estado en la vida económica del país, eso sí resuena, ¿no? Sí, pero además hay que pensar que Elon Musk tiene negocios con el Estado de Estados Unidos por miles de millones de dólares. Es el principal proveedor de puesta de satélites en el espacio con SpaceX. Y cuando para la NASA. Para la NASA. Y cuando Trump dice que lo pondría como el zar de modernización, quedaría a cargo de muchas áreas que justamente involucran los negocios de SpaceX.
Claro, lo cual ahí hay una cantidad de conflictos de interés potenciales enormes. Pero lo que sí es diferente es que escuchamos a lo largo de la campaña a Donald Trump decir, o los mexicanos, cosas que seguramente son impracticables, ¿no? Pero digo, o los mexicanos nos permiten terminar de construir el muro o le voy a poner un arancel a todo producto mexicano del 25%. Digo, está el NAFTA y ciertos acuerdos vigentes, etcétera, ¿no? Y diciendo también que no va a dejar entrar un solo auto chino más también, ¿no? La idea de subir tarifas y un modelo mucho más proteccionista. En eso es donde uno, si viene buscando reminiscencias o algunos rasgos en común, que los encontrás, de la forma de construir política, del vínculo con las redes, los discursos muy exacerbados, vos ves, digo, venís de Argentina y te resuenan ciertas cosas. Pero cuando escuchás a Trump hablar de ideas muy nacionalistas y proteccionistas, ahí decís, no, ahí hay diferencias profundas. Sí, pero hay que acordarse también que dijo que México iba a pagar por el muro. Y que dijo también este agregado de tarifas que iba a ser muy extensivo hacia Europa, con lo cual estas medidas proteccionistas que han sido avanzadas y dichas en tiempo de campaña, mucho tiempo después él en verdad las ha tirado para atrás. Igual hay una diferencia enorme entre el Trump de ahora y el del 2016. En el 2016, cuando Trump fue elegido presidente, no controlaba el Partido Republicano, era nuevo en la política, no sabía cómo llevar adelante política pública ni cómo manejar el Congreso, y tenía incluso un discurso que era mucho más moderado comparado con lo que vemos ahora. Ahora, la preocupación muy activa de mucha gente con Trump es que entra a la presidencia si gana y lo hace sabiendo cómo manejar el Estado, con control absoluto del Partido Republicano y con una agenda muy clara que es mucho más extrema. Y controlando también la Corte, digamos, teniendo una mayoría conservadora que no va a tener un contrapeso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? En ese caso. Ahora, hablamos mucho de Trump también, pero por la amenaza que significa el hecho de que vuelva a caer. Hay un principio básico, un sistema democrático, que es el que pierde, admite su derrota, y hay una creencia común en que el sistema funciona y que es un sistema por todos respetado y aceptado. Esa es una norma que con Trump ya, ¿no? Cuando pierde contra Joe Biden en el 2020, la rompe, la toma violenta al Capitolio que él mismo alentó en el 6 de enero. Ahora no está en el poder. El otro día me acuerdo que charlábamos, Ernesto, y que me decías, bueno, ahora él no tiene esos resortes del poder para que eso pase, pero creo que tenemos ya en su red social, ya empezó como a ir calentando un poco la cuestión, planteando que en Pensilvania no está, le están llegando muchas irregularidades respecto al voto de Pensilvania. Creo que tenemos el feed de la red social a la que se había ido Trump, porque justamente en esos sucesos lo echan de Twitter, le congelan la cuenta de Twitter y él se abre su propia red social, ¿no? Que sus medios, sus negocios hoy justamente le fue bastante bien en la cotización en la bolsa. Y él ahora tiene esta doble situación. Está en X de vuelta con su amigo Elon Musk, pero además tiene, ¿no?, esta red social que estamos viendo ahora en pantalla, donde tiene ya sus primeras afirmaciones de que, bueno, de que está recibiendo muchas denuncias, dice Trump, como abriendo el paraguas, ¿no? De no va a ser honesto el conteo de votos en caso de que él pierda la elección en Pensilvania, obviamente, ¿no? Sí, es una política de lo que se llama un seguro. Está comprando un seguro. Si pierde la elección, va a denunciar que fue por fraude. Si gana la elección, va a decir que fue pese al fraude. Es la misma estrategia que usó en el 2020. Esto, en los círculos de política, se llama la pistola de Chekhov, ¿no? Dice, si uno pone la pistola encima de la chimenea en el primer acto, es porque la va a usar en el tercer acto. Eso, ese plantar la expectativa de fraude para después usarlo políticamente si se pierde, la usó en la campaña anterior, aunque él era presidente, controlaba el FBI, controlaba el Departamento de Justicia, con lo cual podía preventivamente hacer una cantidad de cosas para prevenir fraude. Sin embargo, empezó a denunciar el fraude meses antes de la elección, cuando él era el presidente. Ahora está haciendo exactamente lo mismo, en Pensilvania lo está haciendo y es una forma de litigar. Hay que pensar que en este momento Trump además
creó un montón de equipos para litigar la elección Sí. que están trabajando hace meses y los demócratas han tratado de preparar contraequipos para justamente frenar estos juicios. Muchos ya han sido analizados por la Corte y muchos van a venir que van a tener que ver con el desarrollo hoy a la noche de la elección. Claro, es un proceso relativamente largo porque el hecho que hay un colegio electoral, es decir, cada uno de los estados, salvo en 2 de todos los estados, el que gana, aunque gane por un voto, se lleva a todos los electores de ese estado. Cada uno, para ganar en el colegio electoral, tiene que alcanzar 270 electores, o Trump o Kamala. Los dos parten de una base esperable en base a los estados que se supone que ganan con comodidad, cercana a los 215, 220. Tienen que llegar a 270. El resto son los que tienen en disputa entre estos swing states. Ahora, claro, una vez que se vota, tiene que comunicar cada estado el resultado. Después se tienen que reunir los electores, mandar el resultado al Congreso Nacional y el Congreso aquí, el Capitolio en Washington, reunirse para convalidar el resultado de la elección. Ese es un proceso que tiene fechas, digamos, el 10 de diciembre, el 6 de enero, etcétera, hasta que se produce la jura al presidente de los Estados Unidos. Ese fue el proceso que en su última etapa, que era cuando el Congreso tenía que ratificar el resultado que había recibido de todos los estados, Trump buscó intervenir, ¿no? Primero intentó frenar el resultado del estado que le volcaba el resultado, ¿no? Y después intentó frenarlo ahí. Con lo cual, digamos, hay que ver si hoy 5 de noviembre esto termina o es el inicio de un proceso que se puede prolongar en la discusión hasta diciembre. Sí, en verdad todos anticipan, los medios tradicionales, los políticos, aquellos que están vinculados al tema de la elección, anticipan que no vamos a tener un resultado efectivo hasta el jueves o viernes y anticipan que aún si tenemos un resultado el jueves o viernes, que sabemos quién es el ganador, igual vamos a tener disputas. Por lo menos muchas disputas y no va a ser resuelto legalmente por lo menos por un mes posiblemente. A esta hora, pasadas las 7:30 aquí en Washington, donde estamos nosotros con Ernesto Calvo, cerró Indiana y Kentucky, 2 estados que no importan mucho, cerró el estado Georgia, un estado swing state, ese sí le importa en el resultado a ver quién gana, y cerró ya North Carolina, que es un estado muy importante en esta discusión. En un ratito, cuando sean las 10 de la noche en Buenos Aires y las 8 de la noche acá, ahí cierra así Pensilvania y Michigan y empieza, ¿no? Bueno, después hay que ver el conteo, pero recién a esa hora y a medida que vayan cantando estos estados que se llaman, ¿no?, los swing states y sobre todo los los blue states, ¿no? Los del blue wall, que son estos estados industriales, ¿no?, que eran siempre muy demócratas y que el poderío electoral de Trump es que medio que empezó a ser competitivo, ¿no? En Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan. Exacto, eran el muro azul en 2 sentidos muy distintos. Uno porque era el muro azul porque el color azul es demócrata y otro era el muro azul porque era lo que se llama el cinturón de oxidación, el Rust Belt, sí, que es de mucho blue collar, de trabajador de cuello azul, que era justamente trabajador industrial, y eso era la base del Partido Demócrata. Eso es lo que se debilitó los sindicatos, ¿no? Lo que se debilitó mucho en estos años. Y lo que explotaba diciendo culpa de los acuerdos comerciales que hicieron con México, las plantas se radicaron en México, gracias a mí, las fábricas ahora van a volver a Estados Unidos. Ese es el discurso, ¿no?, de Trump fuerte ahí. Sí, y también hay que acordarse que estos eran sectores demócratas, pero también había un sindicalismo que en el tema racial tenía problemas muy profundos. No es raro que esto haya ocurrido después de la elección de Barack Obama. Claro. Lo que sí, volviendo al tema de Pensilvania, sí, aun cuando se va a cerrar Pensilvania y a las 10 de la noche empieza el conteo, Pensilvania tiene una ley muy particular que no permite contar los votos que vinieron por correo hasta después de que cierra la elección. Con lo cual nadie anticipa que Pensilvania tenga resultados creíbles hasta las 4 o 5 de la mañana. Con lo cual serán las 7 de la mañana en Buenos Aires. Así que resultados creíbles del Estado que define la elección, suponiendo que los aceptaran las dos partes, sobre todo, ¿no? Sobre todo Donald Trump. La cuestión es que hasta mañana a la mañana va a ser muy larga esta night, ¿cómo es? Election Night Party, Election Watch Night Party, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido esperamos una disputa muy larga. Veamos algunos de los spots de campaña de Kamala Harris, porque estamos charlando mucho sobre Donald Trump y poco sobre Kamala. Y me parece que es interesante, ¿no? Porque ella dice que es el underdog, la que está subestimada, la que viene corriendo de atrás, por la que nadie apuesta, esta candidata inesperada que en las 16 semanas antes de las elecciones termina subiéndose cuando se baja Biden, un Biden muy ausente que se va con niveles de aceptación o de aprobación relativamente bajos, ¿no? Lo cual es llamativo porque, de nuevo, pensemos que Estados Unidos está en una situación de pleno empleo. O sea que el desempleo que hay está por debajo de la rotación de trabajos, tiene baja inflación, tiene tasa de crecimiento alto, los salarios subieron por arriba de la inflación y sin embargo Biden se va básicamente con la cola entre las patas. Es llamativo porque cualquier presidente que tuviera los éxitos económicos que tiene Biden estaría no solo haciendo campaña, sino que además hablando de ellos. Y sin embargo los demócratas no quisieron hablar de la economía hasta el último tramo de la campaña electoral. Pero ¿cuánto del trauma de la vuelta de la inflación, ¿no? Porque acá hubo pospandemia, se generó un fenómeno inflacionario en el mundo, en Europa y demás, todo el tema de los stocks, etcétera, etcétera. Pero 9% en un periodo de 12 meses, que Estados Unidos no tenía desde la década del 80, da la sensación de que eso generó de manera muy amplificada la idea de que fue un desastre en materia económica Biden, o que no fue bueno por lo menos. Sí, pero ese en verdad era el argumento de los republicanos. Es lo que se llama los puntos de habla, ¿no? Los talking points. Entonces los republicanos empujaron mucho esa narrativa. En realidad, hace, digamos, 1 año y medio que las tasas de inflación ya volvieron a niveles normales y por eso el Banco Federal empezó justamente a bajar las tasas de interés. Claro. Pero sin embargo, los republicanos han seguido tratando de criticar la economía por el por la única área en la cual pueden ser escuchados, que ha sido el tema de inflación. Claro, Trump en todos los actos dice estaban mejor ahora o hace 4 años, asumiendo que estaban todos mejor con Trump que al cabo de los 4 años de Biden, ¿no? Bueno, vamos a charlar con un colega tuyo también, Ernesto, que es Alejandro Flores, profesor de la Universidad de Maryland. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer convivir con ustedes en una noche muy importante y especial para un gran porcentaje de la comunidad americana. ¿Por qué decís tan importante? Porque lo que estás viendo es una elección, un concurso de a dónde los recursos y la atención política atrae, por ejemplo, a dónde se basa. ¿Se basa en los intereses de un grupo de votantes o se basa en los intereses y las preferencias de otro grupo? Entonces, cuando estamos hablando de la campaña y cuando estamos hablando de qué es lo que puede cambiar esta noche, estamos viendo refleja, a ver, cuáles son las prioridades y cuáles son los temas más importantes y cuál es la vista del futuro que mañana se va a ver. Entonces, cuando estamos hablando de un concurso, estamos hablando de un concurso de perspectiva de la realidad, de cómo es la vida aquí en los Estados Unidos y cuál es la manera que puede cambiar por lo bueno y por lo mejor. Ahora, vos planteabas la visión de los latinos, ¿no? ¿Qué pasó en esta campaña donde, bueno, Trump fue muy crítico de los inmigrantes y sin embargo no lo hizo perder apoyo entre los latinos? Veremos qué pasa después, ¿no? Pero hay una cierta generación de latinos que no escucha tan mal el discurso antimigratorio de Trump, ¿o no? Bueno, lo importante es reconocer la psicología social que nos dice que para saber quiénes somos nosotros, necesitamos saber quiénes no somos. Entonces, cuando Trump habla mal de los inmigrantes o cuando se comienza a criticar a la gente que es inmigrante, por un lado, no es una crítica porque dice, cuando digo cosas malas o cuando critico a los inmigrantes, no estoy hablando de ti, estoy hablando de los malos inmigrantes. Que entonces estás creando una distinción donde dices, inmigrantes son malos, pero tú no eres ese mal inmigrante, tú no eres uno de los malos inmigrantes. Entonces,
a veces y con un cierto nivel de success, se ve que, por ejemplo, Trump gana en decir, estamos criticando a los inmigrantes, pero no estamos criticando a los inmigrantes que por ejemplo, reflejan esa cultura rígida hablando de, por ejemplo, de ser católicos o, por ejemplo, de llevar los temas sociales de al aborto. Entonces, es una estrategia que sí funciona, porque Trump puede decir a un lado, a un votante que sí, quiero tratar de controlar el flujo de inmigrantes, pero no estamos hablando de los inmigrantes que sí queremos porque participan en esta economía. Claro, claro. Bien, Alejandro Flores es profesor de la Universidad de Maryland. Muchísimas gracias, Alejandro, por conversar con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Es muy interesante. Hasta luego. Muy interesante lo que él dice, que uno lo ha visto mucho acá en este país, que es que al ponerlo de esa forma, muchos de los inmigrantes que están acá se sienten presionados a decir, no, yo soy de los buenos inmigrantes. Claro. Entonces cambia mucho la percepción de que si no votan por el Partido Republicano, entonces están poniéndose al lado de los malos inmigrantes. Y esto en ciertos sectores trabajadores latinos de muchos distritos se percibe de esta forma. Entonces, el discurso de Trump, como dijo Alex Flores, es efectivo. Penetra en ciertos actores que se sienten vulnerables, que sienten que puede ser atacado por los republicanos y que entonces asimilan ese discurso para protegerse. Hay un trabajo muy lindo de una graduada de Maryland que dice, por favor no estés enojado, ¿no? La reacción de ver al otro enojado, al republicano blanco que grita contra los latinos y está enojado, y la forma de apaciguar el enojo de ese candidato presentándose como la cara, digamos, buena de los inmigrantes y no como esos inmigrantes que están criticando. Entonces, eso ha producido una quiebre, una fractura en la comunidad latina muy, muy importante. Claro. Uno de los sucesos, ¿no?, de esta elección que ahora empieza ya a desarrollarse, decíamos va a ser muy largo, van a estar todos mirando los 7 swing states, el nivel de participación, probablemente esta polarización haya generado también más altos niveles de participación. Hemos visto crecer la participación en estas elecciones presidenciales en un país donde el voto no es obligatorio, donde en algunos estados hay que registrarse, es un poco engorroso, y sin embargo la polarización genera más interés, ¿no? Tanto me decías, Ernesto, de republicanos como de demócratas. Digo, saltó del 55% de participación al 65% en la última elección. Por el voto anticipado, quizás haya subido un poco más todavía la participación en Estados Unidos. Eso es un rasgo nuevo, digo, esta situación de tanta confrontación y de tanta polarización está generando y movilizando más el electorado a ir a votar, ¿no? Absolutamente. Y también mayor formación, mayor educación política genera extrañamente mayor polarización, ¿no? Cuando uno sabe mucho de política, leer un diario que es distinto de lo que uno piensa produce mucho más estrés cuando uno no. El nivel de información política que hay en este momento en Estados Unidos es enorme. La inversión en campañas es enorme. La cantidad de gente que sabe quiénes son los candidatos, lo que están haciendo es muy alta. Entonces eso aumenta mucho la reacción de la polarización e incentiva mucho a participar electoralmente. Claro, claro. Por eso hay tantas Election Night Party a lo largo de todo Estados Unidos. Esto recién comienza, recién cerraron algunos estados. Decimos, es un país muy ancho, con 3 usos horarios. Si la paridad es como se espera en los estados que van a definir la elección, va a ser una noche muy larga. Está Kamala Harris aquí muy cerquita, en Washington, en lo que fue la universidad de la cual ella egresó. Donald Trump esta vez está en Florida, ya descartó su nacionalidad neoyorquina, digamos, donde se siente atacado, perseguido, ninguneado, y fue a su propiedad en Florida, donde va a estar esperando los resultados. Y uno veía, hoy leía, por ejemplo, el título principal del New York Times y decía, termina la campaña con 2 discursos de tonos muy distintos, ¿no? Un Trump iracundo, enojado, furibundo, exagerado, y una Kamala que intentaba decir, bueno,
demos vuelta a la página, yo no quiero pegarle a nadie en el piso, quiero ver a quién levanto, no voy a llegar con un listado de gente de quien vengarme, llego con un listado de cosas para hacer para Estados Unidos, necesitamos curarnos. No sé, y uno ve por ahí todos los discursos más moderados en muchos países del mundo, que son los que no funcionan mucho. Sí, y los comentarios de anoche fueron particularmente virulentos. Llamó la versión norteamericana de perra a la ex líder de la mayoría en el Congreso, que es Nancy Pelosi. Trump en el es que tuvo un cierre, yo escuché muy violento. Empezó como a hacer rallies muy largos con mucha improvisación, empezó como a soltarse como una cosa y además yo creo que igual que es a propósito, que no es algo que se le va, pero entró en aún dentro de su propio discurso, en un nivel de... Kamala le dijo es una inútil, es una bruta, no le da el IQ, es la peor vicepresidenta de la historia de los Estados Unidos. Taylor Swift tiene que ser asesinada. ¿Asesinada? Dijo Taylor Swift. Muerta. Sí, sí. A Beyoncé, dice Beyoncé está esperando el cheque a ver que le paguen porque le había apoyado a Kamala Harris diciendo no hace nada que no sea por plata. Era una versión de un Trump enfurecido. Sí, muy particular y llamativo que fuera justamente la noche anterior cuando eso realmente no ayuda a la movilización ni de su votante ni tampoco desmoviliza al votante demócrata. Pero y vos decís que el discurso de Kamala no es un discurso como... o sea, ¿cuánto sirve la moderación en estos tiempos de tanta confrontación, de lo que se llama la ira más el algoritmo, la idea de, bueno, vamos a reconciliarnos, vamos a estar juntos, demos vuelta a la página, un nuevo comienzo, un comienzo fresco? Es que hay un problema fundamental en Estados Unidos que muchas veces es difícil de interpretar. Cuando uno le pregunta a los demócratas si su partido tendría que estar más a la derecha o más a la izquierda, los demócratas dicen más a la derecha, quieren un partido que esté más al centro. Cuando uno le pregunta a los republicanos si quieren un partido más a la derecha o más a la izquierda, dicen más a la derecha, porque quieren un partido que sea más extremo. Eso quiere decir que todo el electorado de Estados Unidos se está empujando en la misma dirección. Entonces, cuando Kamala Harris usa el discurso moderado, el discurso atenuado, y lo que está indicando lo que está señalando es justamente a ese votante demócrata que piensa que el partido no tiene que estar más a la izquierda. Eso es lo que permite también que se radicalice la competencia electoral, porque en verdad ambos partidos están moviéndose en la misma dirección y el Partido Republicano, tiene una ventaja enorme en eso. Pero el republicano se radicaliza y la demócrata... quiere moverse en esa dirección. Hacia el centro, pero no se radicaliza hacia la izquierda, digamos, no es Bernie Sanders. Exactamente. O sea, se vuelve más moderada, no más radicalizada. Por eso digo, están los dos partidos moviéndose en la misma dirección. Al hacerlo, hacia hacerlo, Kamala Harris le habla al votante demócrata diciendo queremos ir al centro, queremos ser moderados, pero también aparece como un discurso lavado. El sector más progre, que quiere moverse hacia la izquierda, se siente desafectado, no habla de ese tema, y entonces el Partido Demócrata parece como un discurso como si fuera más tibio. Más tibio, eso da. De hecho, yo tengo, conocidos o gente con la que he hablado que es... que les cuesta votar a Kamala Harris, se sienten un poco... está todo el tema Palestina, Israel, que le ha generado también mucho conflicto entre sus distintas posiciones de los votantes. Veíamos manifestantes pro-Palestina el otro día en el rally anoche, en el rally en Pensilvania, acusándola a Kamala Harris por la posición que tenía, que sienten que es muy en defensa de Israel. La cuestión es que en esa discusión hay quienes dicen, bueno, si yo estoy en un estado, California, donde está todo jugado, no voy a votar. Solo iría a votar por Kamala Harris si viviera en Pensilvania, pero a mí no me moviliza Kamala Harris lo suficiente como para ir a votarla. Exacto. Entonces lo que vemos es un partido republicano está mucho más entusiasmado que el Partido Demócrata. Entonces la campaña del Partido Demócrata está ligada con el miedo del extremismo de Trump, pero no con el entusiasmo de lo que puede hacer el partido. En cambio, el Partido Republicano habla del entusiasmo que tiene el partido en lugar de que el miedo que tienen los demócratas. Entonces, cuando hablan del discurso antimigrante, xenófobo, no es, un acto de, como los demócratas, de tratar de, atenuar el discurso y moverse hacia el centro. Lo hacen entusiasmadamente. Claro. Es un acto, es un discurso violentamente
claramente antimigrante y entusiasmado de eso. Claro, se ve una campaña donde, claro, los seguidores de Trump están mucho más fanatizados y los seguidores de Kamala están más asustados con la posibilidad de que Trump gane la elección y vuelva con una versión mucho más radicalizada, ¿no? Un poco. Claro. Pero imagina que hay dos grupos que están tirando la cuerda para ganar y para que no caiga uno en el medio, como ese viejo juego de la cuerda. Pero acá hay uno que quiere tirar para la derecha y el otro partido no quiere tirar para atrás, quiere simplemente aguantar. Entonces, claro. Todo el sistema político se mueve en la dirección del Partido Republicano hoy. Que es un poco el que está marcando el ritmo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Va a ser una noche larguísima. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 6 de la mañana, hora de Buenos Aires, de la Argentina, por supuesto, con un panorama un poco más desarrollado, no necesariamente ya con un resultado electoral que nos permita sacar conclusiones. Como les contamos, empiezan a cerrar paulatinamente, recién ahora empiezan a cerrar algunos de los estados clave, fundamentalmente el caso de Pensilvania, cierra ahora las urnas y arranca un conteo largo y complejo para ver quién se queda los próximos 4 años, una elección muy dramática de la que está pendiente el mundo entero. Nosotros seguimos toda la semana a la espera de volver con resultados a la Argentina. Mañana 6 de la mañana y a las 9 de la noche de ustedes, otra vez con un programa especial aquí con Majo Echeverría, gracias a Martín Fernández Madero, Zucca y toda la gente que está trabajando allí en los estudios de Urbana en este programa especial. Mañana segunda edición también de este programa especial. Muchísimas gracias, Ernesto Calvo, un lujo y un placer tenerte acá. Gracias. Y acá estamos, muy cerquita de la noche de fiesta de los demócratas, pues nos tocó estar en Washington DC. Los seguidores de Donald Trump se reúnen esta noche en Florida. Nos reencontramos a las 6 de la mañana. Tengan ustedes buenas noches. Urbana Play, especial elecciones presidenciales Estados Unidos 2024. Donald Trump is an unserious man. Kamala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. Con María O'Donnell. La información necesaria para conocer todo sobre el futuro político a nivel global. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.